no tiene antecedentes y las veces que ha pedido cualquier documentación no se le entregó, excepto alguna documentación mínima, un acta, ¿no? Y unos contratos, ¿me entiendes? Contratos que no pudieron ser tratados nunca. Pareciera que hay una denuncia que habría efectuado esta presidencia a Fiscalía sobre una actuación X de el arquitecto Torres. Pero si no está notificado, la Fiscalía como tal aún no le dio lugar a la denuncia, lo cual no significa que no se la dé, pero no se la dio. Para darle un ejemplo, es totalmente distinto, por ejemplo, tal cual se ha conocido en este momento, es decir, ha habido comunicación en los diarios y demás, y conversaciones y planteos hechos de parte de los consejeros que el doctor Juárez quedó de responder, en el cual el doctor Juárez, está saliendo en los diarios, hablo por esa información, más una afirmación de él que le habría dicho a los consejeros que yo no estaba, los consejeros me lo han dicho, los renunciados, que iba a aclarar la situación de él por una denuncia que tiene hecho por la Dirección de Renta de la provincia, creo, por algunas situaciones. A través de lo que dicen las informaciones, ¿no es cierto? Es decir, no solo que ya está actuado por Fiscalía, sino que está en juzgado de control, es decir, que ya hay en marcha. No obstante eso, mientras no haya sentencia, uno no puede decir en absoluto que el doctor Juárez es culpable o no es culpable. Pongamos las cosas en su lugar. ¿Me entiendes? No solo eso, sino que tampoco se afecta su matrícula mientras esté el proceso y se verá qué pasa con su matrícula. Es decir, estamos en un caso que, si usted compara la situación de Torres con la situación de Juárez, son distintas, pero en el final son los mismos. Hasta que no haya sentencia, son inocentes. ¿Y cuál es la situación de Simes y Pacha, por ejemplo? El consejero Ricardo Pacha, tenemos conocimiento que hay un dictamen, ¿no?, que ya se habría expedido la Secretaría de Cooperativas, manifestando lo que yo de alguna manera le acabo de decir hace un momento. El Consejo no tiene facultad para excluir a un consejero y tampoco este método, esta es la forma de, es decir, primero hace falta la asamblea y por consiguiente la exclusión de socio que tendría que ser después de ser excluido por la asamblea no es válida, menos aún es válida cuando no se le da al consejero, al socio o a cualquier persona, como le corresponde a todos y el derecho que ustedes pedirían en cualquier momento, que le den el derecho de defensa. Esto es básico y elemental. No solo que es básico y elemental, y principalmente para que quienes tenemos un poco el manejo del derecho, desde el momento que esto está puesto en la misma Constitución Nacional, el artículo 18, le está diciendo que todo ciudadano de la República tiene el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Y textual, debido proceso y derecho de defensa. Por consiguiente, ¿cuál es la situación del señor Pacha después de esa resolución? Sigue en funciones y sigue siendo socio. Que él posteriormente haya presentado una renuncia, según tengo entendido y según conozco, que presentó la renuncia porque estaba en funciones, por eso renuncia. Si no estaría en funciones no tendría por qué renunciar. Es decir, la situación de Pacha es muy ejemplificadora de las anormalidades existentes. No solo eso, en un momento dado, en la misma reunión, esta reunión tan multitudinaria que cuando entraron los consejeros se encontraron con gente que estaba allá adentro, donde no me gustaría en este momento hacer consideraciones, pero si usted lo considera lo puedo hacer. El mismo señor Pacha, cuando es expulsado en una forma sumamente violenta y coercitiva, coactiva en ese momento, coacción, él dice, pero déjenme hablar, déjenme defender. Y las palabras textuales de la señora presidenta fueron, no, y retírese porque usted ya no es más consejero. Estamos ante situaciones graves. No solo de desconocimiento del derecho, sino que desconocimiento de las formas. Lo cual
En términos del derecho se diría que es una situación inexcusable para un consejero, como también para un abogado. Bueno, no sé si tiene más preguntas. La Presidenta decía que el síndico tenía derecho a realizar los nombramientos de las personas que estaban, o sea, que habían presentado su renuncia, no del total, o sea, tenían que ser incluidos, porque ellos no habían renunciado. Generalmente, en todas las cosas del derecho, existe el hecho, el contenido y la forma. En este caso, la renuncia indeclinable tiene valor de indeclinable, ¿me entiendes? Y cuando una persona renuncia, se trata de su renuncia, se nombra en su lugar, me estoy refiriendo a Dadona, se nombra en su lugar a otro. Es decir, ¿cuál es la situación en ese momento? Mabel Dadona presenta la renuncia. En ese momento, el protesorero pide licencia porque no tenía intención de asumir. Y al vocal, Simes, se lo pone de consejero. Mi pregunta es, ¿todo esto significa que esta persona renunció? Ahora, este es un hecho palpable que lo conoce todo el mundo. Si hay alguna otra situación por allí que no conozco, porque no tengo las actas, nunca lo hemos podido tener de parte de sindicatura, no sé. Pero muchas veces, cuando puede existir un defecto en la redacción de un acta, que se puede corregir o no según corresponda, pero el hecho en sí está determinado. Te pongo un ejemplo. En la primera acta de asunción, el día 18 de septiembre de este Consejo, se cometieron una cantidad de errores tremendos que estaban asesorados en ese momento, que después tuvo que modificarse, y lo modificó la misma Secretaría, fueron a la Secretaría a decir cómo había que hacer el acta. Es decir, un defecto posterior en un acta no sería nada difícil de contemplar. Hablo en potencial. También es cierto que los abogados tenemos algunas costumbres de buscar algunas chicanas para ver cómo viene el hecho, pero esto pasa como en las carreras, generalmente los accidentes se producen en las chicanas y a veces te accidentas. Sí, yo puntualmente iba... Y discúlpame, te digo otro tema más. Cuando vos tenés una situación, la acefalía, que significa sin cabeza, ¿me entiendes? Es decir, cuando ya no hay posibilidad de decisión. Es un hecho. Es un hecho. Pero no se produjo acefalía en la cooperativa. No había nadie en funciones, había 3 personas en funciones. Claro, no, bueno, pero ahí no se había tratado todavía ¿cómo se llama? La renuncia de los consejeros, y ahí es lo que yo digo, que tendría el síndico tendría que haber nombrado por los 3 renuncias que había, que era Simes, Castro y Murúa. Muy buena, es decir, muy correcta tu aceptación, muy correcta. En este dictamen que yo le acabo de decir que creemos que existe, que sabemos que existe, se toca ese tema. ¿Me entiende? Retirarse de la reunión no significa renuncia. No, Significa, discúlpeme, usted me está diciendo que tendría que haber nombrado a los 3 que se retiraron en ese momento. ¿Estamos? Es decir, acá en esta situación no hubo 3, no. Acá, sobre 9 titulares y 3 suplentes habían presentado la renuncia, es decir, 2 en total habían presentado la renuncia, 9. Eso es acefalía. Estaban funcionando en ese momento 7. Al presentar los 4 quedan 3. Hay acefalía. Esto que yo le estoy diciendo está en todo, absolutamente todo, presentado y en conocimiento de la Secretaría de Cooperativas.
que en última instancia, ante toda esta irregularidad existente, o al menos esta confusión existente, es la que tiene que determinar. Y es la que esperemos que determine. Mientras tanto, ¿cómo van a convivir dos consejos? No sé cómo llamar. Bueno, concretamente el día 3, el día que es el retiro, este libro de acta, los nuevos consejeros presentaron un pedido de intervención de la Secretaría en forma directa ante la anomalía puesta acá. Veremos qué resuelve. Estamos hablando de 2 días atrás. 2 días atrás. La Secretaría, yo calculo que debería tomar intervención, no conozco, pero debería tomar intervención inmediata. Es decir, ahora, de todas maneras, toda esta situación produce una anomalía muy grande en el funcionamiento de la cooperativa, que es en definitiva lo que se tiene que resolver. Y para resolver eso existe un solo órgano superior a todos, ¿me entiende?, que es la Asamblea. Entonces, en este momento tenemos 2 posibilidades de solución. Las determinaciones de la Secretaría, ¿no?, como también las determinaciones de los socios. Elemento fundamental. O sea, en este momento sigue trabajando como presidente Ana Paredes. Y cuando se presentaron los 6 consejeros nuevos, fueron sacados de la cooperativa, o sea, no fueron aceptados. Eso es lo que pasó el lunes. No, es decir, que fueron sacados de la cooperativa, estoy de acuerdo, porque la fuerza pública no lo dejó entrar por orden de la presidenta. Que no hayan sido aceptados no corresponde el término. Es decir, la función, ¿me entiende?, está desde que el síndico lo determina. Saliendo de eso, cuando no fueron allí, se hizo una reunión en el Consejo Deliberante, se sesionó con quórum suficiente en el Consejo Deliberante y se tomaron resoluciones, y eso fue lo que se presentó en la Secretaría. ¿Vamos? Hoy en día podemos decir que estamos con una cooperativa bicéfalo, porque estos 3 o 4 que están acá dicen que son los dueños, y estos 3 o 4 que están acá dicen que tienen derechos. Actitud totalmente distinta. Lo que sí es cierto que esto pasa como en las usucapiones. Yo estoy sentado acá y de acá no me mueve nadie. Y bueno, alguien siempre mueve. Diría el presidente de la Corte en la apertura de sesiones, Lorenzati, el poder no es ilimitado. Y se lo dijo a la presidenta de la Nación. Esto es un hecho. Entonces, usted puede quedarse en un lugar ejerciendo la fuerza o puede quedarse en un lugar con derechos. Hoy por hoy, quien está en este momento ejerciendo la presidencia fue designada por la Asamblea, no corresponde y nunca hubo intención de nadie, hasta donde yo tenga conocimiento, entrar por la fuerza. Porque básicamente uno tiene que respetar, ni siquiera le diría el derecho, las buenas costumbres, el trato normal de todo vecino, con más razón lo establecido por el derecho. Señores periodistas y pueblo de Tanti, en este momento les comunico que convoco a asamblea extraordinaria para el día 28 de marzo a las 18 horas para tratar como orden del día la evaluación del proceder de los consejeros Ana Teresa Paredes, José Fronteras, Susana Suárez y el resto de los consejeros renunciados, como así también de este síndico, y que los asambleístas tomen decisiones sobre sus conductas como consejeros y la mía como síndico.